Buenas noches, queridos hermanos, familia, amigos, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas. A todos nos gusta conocer todas las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús, que son secretos, son claves para que nosotros podamos vivir mejor, para que podamos entender cosas, para que podamos entender un poco más cómo es la realidad del reino de los cielos. Empezamos en estas series, me recuerdo, sanando mi alma, luego los estados del corazón, luego familias exitosas, y hoy vamos a seguir estudiando, siempre basados en la palabra, los misterios revelados en las escrituras por medio de las parábolas de Jesús. Siempre me gustaron las historias de Jesús. Siempre me gustaron porque lo sentía yo como algo que hacía cosas extraordinarias, no comunes. Y como que todos cuando somos pequeños tratamos de idealizar y tenemos héroes. Y hermano, la verdad es que las enseñanzas de Jesús todavía nos siguen inspirando, nos siguen dando nuevos secretos, nos siguen dando nuevas luz para nuestra vida. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo, que tenemos fe, como usted que está conectado en esta hora, déjeme decirle que usted tiene fe en las palabras de Dios. Por eso es que está conectado, porque el Señor dice que algo vamos a aprender. Y qué bonito es saber también de los misterios de Jesús revelados por las parábolas. Así que durante estas siguientes semanas vamos a estar estudiando los misterios del reino revelados por las parábolas. Así que voy a pedirle a usted, amado hermano, que inclinemos el rostro. Vamos a pedir la bendición del Señor por su palabra y que Dios nos dé un espíritu humilde y sencillo para comprenderla. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco porque, Señor, tú nos has revelado en tu palabra el camino correcto. Nos has enseñado misterios que hoy en estas semanas vamos a aprender. Y bendito Dios, yo te suplico que me des a mí y a todos los oyentes de esta red social que nos des un espíritu humilde y sencillo para comprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo agradezco. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar con los primeros misterios revelados por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar el misterio de la recepción de la palabra de Dios. ¿Por qué unos aceptan la palabra de Dios y otros no la aceptan? ¿Por qué unos creen en la palabra de Dios y otros no creen? Hoy el Señor nos revela por qué, cuál es la razón. Y vamos a estudiar ahora este misterio, pero antes quisiera hacer una pequeña introducción a todo lo que vamos a estar viendo durante estas 7 semanas. La base. Y lo primero es, ¿por qué usar parábolas? ¿Por qué el Señor decidió usar parábolas? Y es que, hermano, las parábolas de Jesús en realidad eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas, pero que contenían lecciones espirituales profundas. Estas parábolas se mostraron en historias
e ilustraciones de la vida común, de lo simple, y cómo del Señor de lo simple pudo extraer herramientas eficaces para la enseñanza de verdades muy sublimes. Increíblemente, eso era lo que hace, eso es lo que hacen las parábolas. Así que, ¿por qué usar parábolas? Hoy vamos a ver por qué el Señor usó parábolas y vamos a descubrir una historia bonita. Esté listo porque vamos a pedirle a casi a todos, porque ahora sí tengo bastantes textos para que usted me pueda ayudar con la lectura. Esté atento para cuando yo mencione su nombre, usted le pulse el micrófono a su aparato y pueda acompañarnos en la lectura del texto. Y voy a empezar en esta noche pidiéndole un favor a la hermana Carmencita Figueroa Cinto, por favor, que nos puede leer Mateo 13:10. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Mateo 13:10 dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Muchas gracias, hermana Carmencita, que Dios le bendiga. Mire lo que le hizo a Jesús. Se acercaron los discípulos y dice, ¿por qué nos hablas con parábolas? ¿Por qué hablas con parábolas? Y entonces dice, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino. Y hermano, mas a ellos no les es dado. Entonces, hermano, las parábolas tenían dos objetos, tenían dos propósitos. Una misma parábola podía aclarar la verdad para aquellos que tienen el oído para oír las cosas espirituales, pero que también produce un efecto contrario sobre a todos aquellos que se oponen y rechazan a Jesucristo. Era como un juicio de Dios, hermano, para a todos aquellos que tenían oídos para recibir todas sus enseñanzas y también para todos aquellos que trataban la palabra de Dios con desprecio, con incredulidad y con apatía. Fíjese usted, mire los propósitos que tenía las parábolas. A unos les escondía la verdad, pero a otros les revelaba la verdad. Hermano, por parábolas, hermano, se pudo presentar con ejemplos sencillos y con la libertad para que conocieran verdades cruciales. Entonces, escondían la verdad de la gente que se consideraba santa, que eran demasiado religiosos y demasiado especiales como para aprender de ese Jesús novedoso. Pero a la vez revelaba la verdad a las almas con hambre y sed de justicia que tenían la fe de un niño. Mire, qué interesantes. Ahora vamos a pedirle favor a nuestra hermana Carmencita Socoré que nos pudiera leer este texto, que es Mateo 11:25. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los labios y de los entendidos y las revelaste a los niños. 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén.
Muchas gracias, hermana Carmencita, que Dios le bendiga. Voy a tratar de leerlo nuevamente. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermano querido, las parábolas tienen un doble propósito, igual que antes o hoy día. Para entenderlas, se necesita que usted y yo tengamos fe, que usted y yo tengamos ese deseo genuino de discernir las verdades ocultas que hay en ellas para usted, para mí. Un incrédulo, déjeme decirle, amado hermano, jamás comprenderá los misterios, filtrando esas historias por la sabiduría humana. Estas palabras, hermano, encerraban grandes verdades y solo los que tenían fe movidas por el Espíritu Santo, hermano, podían entender hasta dónde la profundidad de esas palabras. Por lo tanto, cada vez que usted lea una parábola de Jesús, acérquese a ellas. Acérquese a ellas como un buen creyente. Acérquese a ellas con la fe de un niño. Acérquese a ella con el deseo de aprender. En esta noche usted y yo estamos aquí sentados porque venimos a aprender de la palabra de Dios. No se acerque con un corazón escéptico, no se acerque con un corazón de universitario, hermano. Eso es bonito, hermano. Cuando entrábamos en la U, yo me recuerdo que había un muchacho que llevaba su Biblia para leer, no era yo. Y hermano, viera qué burla que le hacía. Y le decían, vos todavía crees eso, que un pescado se comió a un hombre que lo fue a vomitar a la playa. Hermano, mire cómo le hacían de burla. Entonces, esas parábolas dice que no las pueden entender los escépticos, no las pueden entender todos los que tienen un corazón endurecido. Entonces, hermano, a lo largo de las escrituras hay 40 parábolas, que en griego significa para, que significa junto a, y volé, que significa lanzar. O eso quiere decir colocar al lado. Hermano, la palabra parábola no aparece como tal en el Antiguo Testamento, pero sí aparece la palabra mashal, que significa dicho proverbio, un dicho profético, un proverbio, una adivinanza o un poema. Hermano, eso significa la palabra mashal. Entonces, hermano, las parábolas son lecciones muy sencillas, centradas y sin mucho adorno. Y cuando usted lea las palabras, no trate, hermano, de ponerle significados extra, porque podemos perder el significado principal de la parábola. Lo importante en una parábola es que usted y yo tengamos la lección central. Ahora, vamos a entender el escenario en por qué Jesús hablaba en parábolas. El escenario del lugar ahí no nos salió en la escenario del lugar y situación religiosa de la época de Jesús. Y hermano, vamos a trasladarnos a la época de Jesús y vamos a ver el siguiente texto que vamos a pedirle a nuestra hermana Conchita, allá en Houston. Si puedes leernos Mateo capítulo 13 y verso 11. Si no, le pedimos favor a alguien de la familia
García Morales en Quezaltepeque. Amén. Buenas noches. Mateo 13:11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Amén. Gracias, mija, Dios te bendiga. Quiero que le ponga mucha atención. Dice la Escritura, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino, mas a ellos, dice, hablando de los fariseos, hermano, no les es dado. ¿Por qué Jesús se refería así a los fariseos? Y es que, hermano, los fariseos habían puesto innumerables reglas religiosas que habían tergiversado lo importante de las escrituras. Hermano, el plan de salvación del hombre se había perdido ante tanta regla. Y uno de los ejemplos de esto lo podemos ver en el día sábado. Hermano, mire lo que dijo Jesucristo al respecto. Vamos a pedirle, por favor, a alguien de la familia Vázquez Rosa, allá en Quezaltepeque, que nos pudiera leer Mateo 23:4. Amén. Dice así, Mateo 23:4. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermano, gracias, mija, Dios te bendiga. Hermano, mire lo que dijo Jesús, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Eso hacían los religiosos de ese entonces. Por lo tanto, Jesús dice, a ellos no pueden conocer las parábolas. Entonces, hermano, ellos cambiaron la bendición por una carga opresiva. El propósito del sábado, hermano, ellos habían cargado el sábado con tantas reglas que el sábado ya no se hacía agradable para tener, sino que habían tergiversado todo el plan de Dios con respecto al día de reposo. Mire usted lo que dice Isaías 58:13. Vamos a pedirle, por favor, allá Totonicapán, dice Gabriela Alvarado. Vamos a ver que nos lea Isaías 58:13 en adelante. Muy bien. Si no, le vamos a pedir, por favor, ¿no?, al tío número 1, que está allá en Connecticut, que nos pudiera leer Isaías 58:13 en adelante. Sí, buenas noches a todos. Ven. Dice Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Gracias, que Dios lo bendiga allá en el frito de Connecticut. Amén. Hermano, si nos damos cuenta, el propósito del sábado, dice, era para que nosotros tuviéramos delicia. Pero ellos lo habían cargado y hasta la fecha lo cargan con tantas normas y reglas, hermano, que ya no se hizo delicioso. Entonces, hermano, Jesús no estuvo en contra del sábado, sino que estuvo en contra de la religiosidad que se había hecho del sábado.
Era tan importante el sábado para Jesús y para nosotros, hermano, que lo puso en la ley de Dios, lo puso en sus 10 mandamientos. Hermano, pero los fanáticos fariseos, hermano, no estaban muy contentos con las enseñanzas de Jesús. Entonces, especialmente cuando les dijo este texto, vamos a pedirle a alguien de la familia Gómez Zuruy que nos pudiera leer Marcos 2, 27 y 28. Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Dice Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Amén. Mire, hermanos, cuando Jesús empieza a decirle, gracias, hermana, que Dios le bendiga, hermano, enfurecidos los fariseos, hermano, no dejaron de desafiar a Jesús en cuanto al día sábado. Y mire usted lo que dice Mateo capítulo 12 y versículo 10. Vamos a pedirle, por favor, a nuestro hermano Martín Lezama que nos pudiera leer, o alguien de la familia, Mateo 12, 10. Muy buenas noches, hermano. Dice así, he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, ¿para qué? Para poder causarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Amén. Gracias, hermano Martín. Ahí una pequeña ahí. Dice, he aquí, dice, gracias, hermano. Había ahí uno que tenía una mano seca. Y le preguntaron a Jesús, ¿pero para qué, hermano? Para poder acusarle. Y le hicieron la pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Definitivamente, Jesús no era la clase de Mesías que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque se opuso a las tradiciones religiosas existentes y nos volvió a introducir en el verdadero reposo de Dios. Él vino a enseñarnos cómo disfrutar, cómo hacer de nuestro sábado una delicia. Hermano, esto hizo que los dirigentes fariseos entablaran una nueva estrategia contra Jesús. Vamos a pedirle, si está nuestro hermano Raúl Matías, que nos pudiera leer estos dos textos, Juan 11:48 y Mateo 12:14. Muy bien. Si no, le pedimos favor a la hermana Maritza Abad, por favor. Buenas noches. Bien. Juan Sí, estamos. 11:48. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mateo 12:14. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruir. Amén. Muchas gracias, hermana Maritz, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hermanos, dice, si le dejamos así, ¿qué va a pasar? Todos van a creer en Jesús y vendrán los romanos y van a destruir nuestro templo, hermano. Y dice que saliendo de ahí, los fariseos ya intentaron matarlo. Entonces, hermano, con tanta oposición de fariseos que trataban de desacreditar a Jesús, hermano, Jesús tomó una estrategia diferente y lo que hacía él era, ahora sí, hermano Tono, mire qué hacía Jesús. Vamos a pedirle que nos lea Mateo 12:15. Mateo 12:15 dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí
y le siguió mucha gente y sanaba él a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Gracias, Tono, que Dios lo bendiga. Amén. Hermano, Gracias. Jesús cambió la estrategia. Entonces dice, ¿para qué voy a estarme metiendo con los fariseos? Mejor se apartó, dice, y sanaba a toda la gente y le decía, cállate, no digas que yo te sané. No digas que yo te sané, hermano. Y de ahí empezó a hablar en parábolas. De tal manera, vamos a pedir favor a alguien de la familia Chajón en Chimaltenango que nos pudiera leer estos dos textos de Mateo 13, 34 y 35. Si no está nuestra hermanita Susi, le podría pedir favor, Mateo 13, 34 y 35. Buenas noches, hermanos. Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias, Susi. Que Dios te bendiga. Hermanos queridos, ahora vamos a ver la parábola que nosotros vamos a estudiar. El misterio de la recepción de la palabra de Dios. ¿Por qué unos creen? ¿Por qué unos aceptan la palabra de Dios y a otros les cuesta la palabra de escuchar la palabra del Señor? Hace un tiempo, un hermano me dijo, hermano, oremos por esta familia, son mis familiares. Están pasando, mire, una de problemas, su matrimonio se está derrumbando, los hijos están yéndose por su lado, todo su matrimonio se está destruyendo. Y yo estoy seguro, me dijo él, que con la palabra de Dios este matrimonio se puede rescatar, porque así se rescató mi matrimonio. Y hermano, después dijo, me da mucha tristeza porque no aceptan la palabra de Dios. Yo sé que eso los va a ayudar a tener un hogar victorioso, pero no entra la palabra. Entonces, hermano, ahora vamos a comprender mejor por medio de la parábola del sembrador. Y voy a pedirle, por favor, a nuestro hermano Daniel, si nos pudiera leer la parábola del sembrador que está en Lucas 8:4. Amén. La palabra de Dios dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gracias, Daniel. Que Dios te bendiga. Hermanos, ahí vemos en la foto, en la figura, a un sembrador. Posiblemente la manera de sembrar de ese entonces era muy diferente a como sembramos en nuestro lugar. Hoy día, antes solo se tenía que esparcir el trigo sobre el campo. Así que para los oyentes era muy familiar esta escena del sembrador. Probablemente entre los oyentes había varios sembradores.
Entonces, hermano, aquí Jesús se estaba refiriendo a 4 tipos diferentes de tierra. La de junto al camino, dice. La de la piedra, dice. La tierra donde abunda la mala hierba y la buena tierra. No se nos dice nada del sembrador, nada de sus habilidades, no se nos dice nada de su costumbre de sembrar, de cuánto tiempo él sembraba. No se nos dice nada sobre la calidad de la semilla, porque eso no es lo relevante de la parábola. Lo relevante de la palabra es que les dice, el que tiene oídos para oír, les dijo, que oiga. Esto significa, hermano, que debían prestar mucha atención, pero escuchar con el oído de un creyente, de alguien que tiene la fe de un niño, y mirar más allá de la superficie para encontrar el verdadero significado. Por lo tanto, dice, vamos a pedirle favor a la tía Noemí, si nos puede leer Lucas 8, 9 y 10. Mire usted lo que dicen estos textos. Dice Lucas 8, 9, 10, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gracias, tía. Miren, hermanos, qué tremendo. Ahora dice, hermano, cuando dice, a vosotros es dado a conocer los misterios. Cuando la Biblia habla de misterios, no se refiere a una enseñanza secreta, hermano, que solo los iluminados van a entender. No, hermano, no se trata de esto, sino estaba enseñando las verdades espirituales que debían entenderse. En otras palabras, decía a sus discípulos, ustedes son los elegidos, ustedes son los escogidos, ustedes son los bendecidos en conocer estas verdades espirituales. Y entonces, hermanos, ahí es donde les da las verdades espirituales. Y ellos preguntaron, ¿verdad? ¿Cuáles son esas verdades espirituales? Y vamos a pedirle favor vamos a ver, a la hermana Gaby, nuestra hermana Gaby, que nos pudiera leer este texto de Lucas 11 en adelante. Buenas noches, hermano. Dice la palabra del Señor. Esta es, pues, la parábola. La semilla, la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Amén. Gracias, hermana Gaby. Entonces vino Jesús y les empieza a explicar. Y aquí es donde empiezan a surgir los misterios revelados. Y hermano, lo primero que dice Jesús, hermano, es la semilla es la palabra de Dios. Y hermano, mucha razón tenía el profeta Isaías cuando dijo en Isaías 55:11, así será mi palabra, que sale de mi boca.
No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios. Por eso, cuando usted intente mandarle la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, hermano, usted está haciendo la voluntad del Señor, esparciendo ese mensaje, esparciendo la verdad de la vida eterna, que ya no debemos seguir sufriendo sin Cristo. Hermanos, esto es maravilloso de la palabra de Dios. Y también Jesús, hermano, dijo que todo aquel que habla del sembrador, hermano, dice que el sembrador salió a sembrar. Y esto representa cualquier persona que distribuye la semilla de la palabra. Ahí vemos a un padre compartiendo la palabra con sus hijos, otros compartiendo la palabra con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, y otros también desde el púlpito. Hermano, entonces, hermano, vamos a ver qué significa también la tierra. La tierra dice, mas la que cayó en buena tierra, versículo 15, estos son los que con corazón bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La tierra es el corazón. Así que si nos damos cuenta, ahora empezamos a descubrir ya algunos misterios. Esa parábola, hermano, aquí empezamos a entender que la cosecha en realidad no depende de la habilidad del sembrador. Hermano, si usted quiere ser parte, de este reino y quieren hacer un instrumento en las manos de Jesús, pero usted usted puede estar diciendo, es que yo no tengo la habilidad de compartir la palabra de Dios. Hermano, no es así, porque no depende de las habilidades. Aquí entre otros hay la hermanita misionera, una hermanita, hermano, que cómo compartes la palabra de Dios con sus amiguitas. Y me estoy refiriendo a la hermanita Fabiolita allá en Chimaltenango. La hermana Fabiolita ha impartido la palabra con sus amigas y varias han llegado a conocer la verdad de Jesús, se han bautizado. Y hermano, ella empezó su ministerio cuando tenía 13, 14 años de edad. Mire qué interesante. Si usted quiere ser un sembrador, no se preocupe, no diga es que no tengo las habilidades, solo ponga su corazón y diga, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser un portavoz de tu palabra. Hermano, vemos acá también que no se debe mejorar la calidad de la semilla. Hermano, esta verdad es tan urgente para hoy día. Algunos hermanos alteran la semilla del evangelio, actualizando el evangelio a nuestra época, utilizando métodos como el evangelio de la prosperidad. Sigue a Dios y te harás muy rico. Eso no es el evangelio, eso es adulterar la semilla. Otros difunden un evangelio positivo para no ofender al oyente. Así que solo hablan cosas positivas y motivaciones para la vida, pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Otros se basan en cultos que apelan a las emociones y no a la obediencia a la palabra de Dios. Eso es adulterar la semilla. Hermanos, la semilla es sencilla. La semilla tiene mucho poder y no podemos nosotros alterarla. Hermano, dese cuenta
que en la parábola no se mencionan condiciones climáticas. La enseñanza, hermano, es la respuesta de las personas a la palabra de Dios, que depende de la condición del corazón de esa persona. Y otra enseñanza, otro misterio, que el fruto es la única evidencia que alguien ha escuchado la palabra de Dios correctamente. Así que, mire, hermano, empezamos a ver algunos misterios. Empezamos a ver cómo es que la palabra de Dios, hermano, está. Y ahora podemos entender por qué algunas personas reciben la palabra de Dios y otras no. Depende de su corazón. Así que vamos a continuar y vamos a ver los diversos corazones donde cae esta semilla. Y el primer corazón, hermano, lo encontramos, dice, el que oye junto al camino. Hermano, este que oye junto al camino, dice en 8:12, como ya lo leímos, dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Pero luego viene el diablo, dice, y quita de su corazón la palabra para que no crean y para que no se salven. Hermano, esto es quizás la parte más inquietante y sin esperanza de las condiciones que Jesús presenta. Y esto es también la incredulidad. El amor al pecado que han cubierto el corazón como una densa roca donde no penetra la palabra ni puede entrar. En el Antiguo Testamento Jesús llamó a este tipo de personas como a su pueblo le dijo que era un pueblo de dura cerviz. Y hermano, cuando yo veo estas palabras dan mucha tristeza y como vemos acá, le pedimos nuevamente favor a la hermana Maritza si nos pudiera leer Jeremías capítulo 19 y verso 15. ¿Qué decía el profeta al respecto de Israel? Amén. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Amén. Amén. Mire, hermano, han endurecido, que dice, su cerviz. Hermano, ¿para qué dice? Para no oír mis palabras. Hermano, este tipo de corazón, hermano, es constantemente pisado en la vía pública por la multitud de inquietudes que transitan en el mundo. Hermano, nunca es un corazón que nunca fue arado por la convicción, ni se hacen examen de conciencia, no hay contrición del espíritu para hacer una evaluación honesta de nuestros actos. Hermano, por lo tanto, no puede haber ningún arrepentimiento de sus obras. Hermano, la indiferencia, la insensibilidad y el amor a lo pecaminoso hacen a una persona que sea impenetrable a las verdades eternas de Dios en la vida. Hermano, bien dijo el proverbio. El proverbio dijo en Proverbios 18:2, dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Hermano, es importante, hermano, saber que Jesús no está frente a un grupo de ateos. Cuando estaba hablando esa palabra, no estaba frente a un grupo de ateos. Estaba, hermano, frente a un grupo de religiosos, pero que no dejaban que esa palabra
hiciera rema en su corazón. Por eso es que les decía que luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermanos, dentro de este grupo están todas aquellas personas que son dominados por las pasiones de este mundo. Por todo el pecado, hermano, porque que agrada a la carne. No tienen temor de las cosas de Dios, hermano, y por lo tanto tampoco piensan en los demás. Es el orgullo, la obstinación y tienen prejuicios preconcebidos contra la palabra. Hermanos, qué difícil, pero este es un grupo de personas. Esta es una clase de tierra. La siguiente clase de tierra que Jesús dijo es el que oye superficialmente. Y dice que son los de la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ojo, se apartan. Hermano, esta es la figura de un corazón poco profundo que responde de inmediato, pero solo responde, hermano, superficialmente, solo responde por encimita. Y hermano, en el libro de Salmos hacen una analogía de este tipo de personas. Salmos 129:6 dice, serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Entonces, hermano, este es un tipo de personas que creen con entusiasmo durante algún tiempo, pero no logran desarrollar su fe. Usted sabe, hermano, ser cristiano no es fácil. Si no todos fueran cristianos. Pero, hermano, usted, hermano, yo aquí en este grupo hay hermanos de décadas que a pesar de las muchas situaciones difíciles de la vida, podemos decir al Señor, aquí estamos todavía aferrados a nuestra fe, hermano, dando fruto, hermano, porque esa es la voluntad de Dios. Existe un pastor que se llama John MacArthur, que me gusta leer sus libros. Dice que son personas que se convierten al evangelio por motivos egoístas, como que Jesús va a arreglar todos sus problemas, hermano, o tal vez dice Jesús me va a hacer rico económicamente, o tal vez dice Jesús me va a hacer la vida más fácil. Y déjeme decirle, a muchos nos ha hecho tal vez la vida un poco más difícil, pero eso sí, una vida llena de gozo, llena de esperanza, llena de fe, porque sabemos que este mundo no es nuestro hogar. Aquí solo estamos de paso. Vamos a un lugar eterno, a un lugar diferente, a un lugar hermoso. Hermano de las Escrituras, algún día, ya estudiamos un tour por el cielo también. Hermano, la palabra del Señor dice que debemos permanecer en su palabra. Hermano, dice Juan 8:31. No sé si la hermana Loida nos pudiera ayudar con estos dos textos, por favor. Buenas noches, hermanos. Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Amén. Amén. Gracias, Loidita. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice que debemos permanecer en ¿qué dice? En la palabra de Dios. Dice, si somos hermanos, Jesucristo dijo, si permanecéis, el secreto de la vida cristiana es permanecer en la palabra. Dice el apóstol Pablo que debemos estar firmes y fundados en la fe, dice.
y sin movernos de la esperanza de un mundo mejor. Hermano, hay ese canto tan lindo que dice, hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando al eterno Jesús. Hermano, mire, qué linda es la palabra de Dios. Así que, hermano, alégrese cuando esté en el atrio, en la casa del Señor, pero sepa algo muy importante, que una explosión de alegría incontrolable no es necesariamente una característica de la auténtica conversión. El postrer estado, el último estado, el estado de permanecer en la palabra, es lo que hará que nosotros demos buen fruto. Existe una tercera tierra, dice, el que cayó en los espinos. Y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Estos son, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Pero aquí viene, dice, y no llevan fruto. Mire qué tremendo es esto, hermano. Así que, hermano, la semilla, hermano, cayó en lugares, hermano, entre malezas, y quizás empieza a surgir la semilla, hermano. Dan señales de que ya salieron y que qué bonito, qué alegría. Pero a diferencia de los demás, el terreno está bien arado. El terreno está bien. La tierra está buena, pero surgieron malezas. Surgieron los afanes de la vida. Surgieron las riquezas. Surgieron los placeres de la vida. Y eso ahoga el crecimiento. Y déjeme decirle, hermano, esta es la figura que dice el apóstol Santiago. Y voy a pedirle a mi hermana Leti si pudiera leernos estos dos textos, uno que dijo Santiago y el otro que dijo Lucas 16:13, cuando dijo Jesucristo. Amén. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Gracias, Letía. Que Dios te bendiga, hermana. Dice, el engaño de las riquezas ahoga. Hermano, nada es más hostil a la palabra del Señor que el amor a las riquezas. El amor a los placeres de este mundo nos aparta del crecimiento, nos aparta, hermano. Estos son los que son guiados, ¿sabe por qué, hermano? Por los valores de este mundo. Hermano, en este mundo nos dice hermano, ¿cómo? Vea usted quiénes son los más populares de este mundo. Son los que tienen más dinero, los que ganan más dinero en los deportes, los empresarios más exitosos, los que tienen más influencia, más popularidad. Pero esos son los valores de este mundo. Pero los valores espirituales que dice Jesús, dice que esos placeres ahogan el crecimiento en la fe. La riqueza material, amados hermanos, no es mala en sí misma, pero amar la riqueza más que al dador de la riqueza, ese sí es un verdadero problema. Ejemplos como del joven rico, ejemplos como el de Judas, nos deben hacer reflexionar. El común denominador de estas dos clases de personas es que no llevan frutos. Ahora estamos en capacidad
de poder ver la última tierra. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, que dice, la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué dice? Con perseverancia. Hermanos, esto es precioso, hermano. Observe claramente, observe detenidamente, hermano, que la señal de la fe auténtica, hermano, es la perseverancia. Hermano, cuando habla de fruto, se refiere en primer lugar al fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu Santo no se harán esperar notar en nuestras vidas. También el apóstol Pablo dice que debemos llevar frutos de justicia. Hermano, dice frutos de labios que confiesan su nombre, o sea, evangelizar por medio de nuestras palabras. Hermano, el fruto de la ganancia de almas, dijo el apóstol Pablo, dice que consideraba a sus ovejas como frutos. Hermano, el propósito de esta palabra es para que usted y yo nos escudriñemos. En realidad, ¿cómo está mi vida en cuanto a los frutos? Porque posiblemente llevamos 5, 6, 7, 10, 15, 20 años de haber conocido a Jesús, pero aún no tenemos un fruto. Hermano, dice que la parábola dice que dan frutos en abundancia, hermano. Ser fructíferos y dar abundante cosecha es el resultado de una fe salvadora. Este oyente, hermano, está dispuesto a ser influido por el Espíritu Santo. Este oyente no se conforma con ninguna sabiduría humana, solo se conforma con la palabra que puede cambiar el corazón. Solo se conforma con la dirección del Santo Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, este cristiano está despierto espiritualmente y cada vez que peca, acude inmediatamente a los pies de Jesús. Se arrepiente y dice, Señor, ayúdame en este proceso de mi vida. Hermano, Jesús lo lava nuevamente hasta hacerlo, hasta limpiarlo. Cambia el corazón de piedra, el corazón endurecido, y Dios nos da un nuevo corazón. Hermano y hermana querida, cuánto anhelo que usted y yo seamos de esta tierra, que tengamos este corazón, que demos fruto abundantemente. Los que llegamos a creer somos totalmente dependientes del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios. Había un hombre en la Biblia que estaba su corazón sembrado en buena tierra. Una vez se equivocó este hombre y miró a la esposa del vecino bañarse y dice que la codició en su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, dejó la palabra por un lado y por un momento, hermano, esas compulsiones entraron a su corazón. Este hombre dice que mandó a traer a la mujer, se acostó con ella y luego mandó a decirle al marido, ven, que estaba en la guerra, Urías Eteo, estoy hablando de David, y le dice, acuéstate con tu esposa, pero él no se acostó con ella, pensando en sus amigos
que estaban peleando las batallas de Israel. Hermano, David viene y le ordena a sus generales que lo pongan en el lado más fuerte de la batalla. Y dice que ahí murió Urías Eteo. Cuando le llegó la noticia a David, él dijo, me salí con la mía. Nadie ahora se va a enterar. Pero delante de Dios había sido un tremendo pecado. Así que Dios le mandó al profeta Natán y le dice, con una parábola le muestra su pecado. ¿Y sabe qué hizo ese hombre conforme al corazón de Dios? Se inclinó, pidió perdón. Sabía que lo que había hecho era muy grande. Pero escribió un salmo que usted y yo lo podemos usar para que nuestro corazón pueda ser una buena tierra. Y hermano, él lo que dijo es en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, a partir de ese momento, hermano David volvió a tener un corazón limpio. Porque a Dios le encanta perdonar, a Dios le encanta sanar. No importa cuáles hayan sido sus faltas en el pasado, hoy es tiempo que esta palabra de las parábolas le pueda motivar a usted a decirle al Señor, Señor, dame un corazón que sea buena tierra. Dame un corazón en el cual yo pueda dar fruto primero en mi familia, primero con mi cónyuge, con mi esposa, si usted es hermana, con su esposo, con sus hijos. Ahí es su verdadera iglesia. Ahí es donde usted tiene que alumbrar. Ahí es donde usted tiene que decirle al Señor, quiero ser una buena tierra. Hermano, quiero invitarlo a usted a que proclamemos el evangelio de Jesucristo a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Hermano, recuérdese de algo. Los resultados varían de acuerdo al corazón de cada uno de nuestros oyentes. El éxito o fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. El éxito o fracaso depende del corazón que recibe la semilla. Algunas semillas caerán en buena tierra y otras caerán en una tierra no deseada. Pero no dejemos de dar fruto. En esta noche yo quiero hacer un llamado personal a cada uno de ustedes que me está escuchando, de la cual el primer redarguido por esta palabra siempre voy a decir que soy yo. Yo soy el que necesito. Yo soy el primero que me pongo y le digo al Señor, Señor, cambia mi corazón. Dame un corazón que sea buena tierra. Dame un corazón que dé fruto. Un corazón guiado por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Si usted quiere unirse conmigo en esta oración, lo invito a que oremos juntos y le digamos al Señor, cámbiame, Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradezco por tu palabra. Ayúdanos a ser buena tierra. Señor, ayúdanos, Padre, a que tengamos la prioridad de tenerte en primer lugar de nuestras vidas. Señor Santo, te pedimos perdón, Señor. Si hemos sido cualquiera de las otras tierras, amado Padre, pero tú tienes el poder de cambiar nuestro corazón y que tu palabra germine y dé fruto en abundancia como a ti te agrada.
en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por tu palabra y te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. No me pasó la slide del próximo misterio que vamos a estudiar la próxima semana, pero se llama el misterio del costo del discipulado. Hermano, ser discípulo de Jesús tiene un costo. Nosotros decimos que la salvación es gratuita, pero tiene un costo para usted y un costo para mí. Así que esto lo dijo Jesús a través de otra parábola. Así que no se pierda el próximo martes. Que el Señor le bendiga y podemos saludarnos. Pasen feliz noche todos, que Dios nos los bendiga. Nos vemos. Gracias, Feliz hermano. noche para todos.